El Gobierno del señor Monago se ha hecho campeón en estos 2 años y medio de destruir empleo y empresas. Se ha hecho campeón de no pagar en tiempo y forma a empresarios, a pensionistas y a parados que están formándose. Y se ha hecho campeón de recortes en sanidad y en educación. Los ejemplos que les he puesto muestran la capacidad para destruir, para no pagar en tiempo y para recortar del Gobierno del señor Monago. Desde el PSOE, del Partido Socialista, vamos a seguir criticando todas y cada una de estas medidas y a proponer, evidentemente, otro tipo de medidas, porque consideramos que en el 2014 vamos a relanzar el mensaje de que realmente otra Extremadura es posible, de que otras políticas son posibles y que es necesario generar empleo y riqueza como el primer objetivo, la primera prioridad que tiene nuestra comunidad autónoma, y que se puede hacer con inversiones públicas, con planes especiales de empleo, ayudando a todas y cada una de las personas que están buscando trabajo a que lo encuentren en su región y a que desarrollen capacidades emprendedoras, pero sin ponerle trabas en ese camino. Desde el Partido Socialista consideramos y vamos a exigir que Extremadura, que su comunidad autónoma, dé ejemplo, pagando en tiempo y forma a todos los que debe dinero. Y vamos a garantizar, desde el Partido Socialista, que vamos a luchar porque todos los recortes que hoy se están dando, cada día nos sorprende uno más en educación y en sanidad, cuando el PSOE vuelva a gobernar, volverá a poner en situación de salida a todos estos derechos que hoy están siendo vilipendiados, robados y quitados de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que durante mucho tiempo lucharon para conseguir estos derechos en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país.